Mucho gusto, saludos cordiales, soy Carlos Manuel Orellana de Iglesia Cristiana Verbo Sur. Es para mí un gran gusto y un honor compartir con ustedes en esta noche el mensaje, unas palabras, una reflexión, un mensaje de Dios para usted y su familia. Ciertamente estamos viviendo tiempos, yo creo que nadie estaba preparado para vivir lo que estamos viviendo, la tragedia humana que nos está rodeando, la incertidumbre, el temor entre las personas, las decisiones que está tomando el gobierno, y no solo el gobierno de nuestro país, sino si usted mira las noticias, si es atento y le da seguimiento a las noticias, se dará cuenta que en muchos países hay zozobra, hay incertidumbre, hay temor, hay angustia, hay muchos rumores, hay incertidumbre, y en medio de esta incertidumbre que estamos viviendo, yo quiero animarle y quiero decirle y recordarle que Dios está en control. Quiero decirle que Dios es soberano, ese es uno de los atributos de su carácter y de su naturaleza. Entonces, ¿esto qué significa para nosotros de una manera práctica? Significa de que Él no ha perdido el control. Esto no se le ha salido de las manos al Señor. De hecho, esta crisis que estamos viviendo, Dios ya la conocía. Es interesante que Dios no nos haya anunciado más específicamente la fecha y para que nos hubiéramos preparado. Pero yo creo que tiene sentido que Dios no nos haya avisado, porque Él siempre nos ha dicho que tenemos que estar preparados, siempre. No solo cuando hay terremoto, cuando hay una inundación, un huracán, cuando hay una explosión volcánica, nosotros debemos siempre estar preparados para dar cuenta de nuestra fe, para hablar y compartir de las buenas cosas que Dios ha hecho por nosotros. Esta noche me han pedido que sea breve y procuraré ser breve, ser conciso. Y para ello yo quiero pedirle, por favor, que me acompañe al libro de Hechos, capítulo 27. Voy a estar leyendo de la versión Reina Valera 60. Y como usted, cuando abra su Biblia, usted se va a dar cuenta que ahí se nos narra el viaje en barco del apóstol Pablo con sus custodios romanos y los marineros de ese barco a través del mar Mediterráneo. Y para entrar en materia, yo quisiera no lo voy a leer todo por razón del tiempo, pero voy a leer un par de puntos que creo que son muy importantes. Versículo 13, Hechos 27:13 dice: y soplando una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, levaron anclas e iban costeando Creta. Yo creo que todos nos subimos al barco de 2020 llenos de entusiasmo, llenos de ideas, llenos de ganas de salir adelante, ganas de prosperar, ganas de trabajar, ganas de estudiar, inclusive alcanzar metas académicas. Pero allá a mediados del mes de marzo de este año, todo cambió para nosotros. Y así como vamos a leer la historia a continuación, veremos que ellos fueron sorprendidos por una tormenta. Y ciertamente nosotros estamos viviendo una tormenta de salubridad, una tormenta política, una tormenta económica, una tormenta social. Y dice, no mucho después, dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón. Y realmente es como un huracán, o sea, muchas situaciones están cambiando. Hablaba hace un rato con un amigo de temas de negocios, y él me hablaba de que realmente estamos cambiando un cambio de paradigma, un cambio de la forma de hacer las cosas como hemos estado acostumbrados. Y él usaba una palabra que mucha gente está usando el día de hoy, es de reinventarnos, es de volver a reenfocarnos, a cambiar el estilo, estar abiertos al cambio. Y pues esa será otra conversación que tengamos otro día, pero aquí ellos estaban haciendo lo que estaban acostumbrados a hacer, que era navegar a través del mar Mediterráneo, llevar y traer carga, pasajeros, y los sorprende una tormenta. No era una brisa, no era ni siquiera una lluvia, sino era un huracán, era una tormenta
y como verán ustedes a continuación, fue una tormenta que les cambió el rumbo que llevaban. Y siendo arrebatada la nave y no pudiendo poner proa al viento para buscar dirección, nos abandonamos, dice el escritor Lucas, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Mucha gente se está dejando llevar en esta época, mucha gente se está dejando llevar por el temor, por la ansiedad. Hay gente positiva que está luchando y está en ese proceso de reevaluar y reenfocar sus negocios o sus planes. Pero hay mucha gente que se está abandonando a la depresión, se está abandonando a las especulaciones, se está abandonando a la depresión. No sé si lo dije 2 veces, pero es muy importante. Yo en estos días he estado atento y hay personas que están sumamente deprimidas, encerradas en su casa, con temor, esperando lo peor, esperando que se van a contaminar, contagiar y se van a poner mal y se van a morir. Como veremos, hay mucha similitud en esta historia. Y en versículo 16, y habiendo corrido a sotavento de una pequeña isla llamada Clauda, con dificultad pudimos recoger el esquife. El esquife era un bote salvavidas. El esquife era un bote más pequeño que usaban en ese entonces. Los barcos muchas veces todavía lo usan, o no era solo como salvavidas, sino era un barco más pequeño, una lancha relativamente grande que les permitía ir, dejaban el barco anclado cerca de la orilla y con ese barco más pequeño ellos iban a la playa a recoger y a dejar cosas. Y una vez subido a bordo el esquife, este barco más pequeño, usaron de refuerzos para ceñir la nave y teniendo temor de dar en la sirte, arriaron las velas y quedaron a la deriva. Amigo, hermano que me está viendo, yo quiero decirle que si hay algo que usted no puede y no debe de hacer, es abandonarse y dejar quedarse a la deriva. El no tener una dirección en estas circunstancias que estamos viviendo es muy tentador, es abandonarse a lo que salga, casi que la supervivencia diaria, en algún momento ser presas, ser víctimas del temor. Y yo lo quiero animar a usted a que se recuerde que el capitán de esto es Jesucristo, el Hijo de Dios. Y entonces dice, pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, al día siguiente empezaron a alijar, es decir, a tirar las cosas innecesarias, lo sobrante, lo que no era necesario o indispensable para la navegación. Y al tercer día con nuestras propias manos arrojamos los aparejos de la nave. Miren esta gente que eran los que tomaron la decisión, fue no solo el capitán, sino el dueño del barco que viajaba en ese barco, en la nave, perdón. Y ellos toman la decisión por su experiencia a deshacerse de lo innecesario, de los adornos, de lo superficial, de lo que estaba ocupando un espacio o de lo que podría en algún momento poner en peligro la flotabilidad del barco. Entonces ellos arrojan todo lo innecesario y de aquí yo sí quisiera tomar algo positivo. Nosotros creo que en esta época, en esta temporada, en esta situación que estamos viviendo, debemos deshacernos de aquellas cosas que nos estorban para aferrarnos más de la cruz de Cristo. Nosotros debiéramos de abandonar o echar por la borda toda aquella superficialidad, religiosidad, hipocresía. Debiéramos de tirar por la borda el entretenimiento. En este año 2020, en medio de todas las cosas, yo he tenido la oportunidad de leer material, un par de libros del escritor estadounidense A.W. Tozer, y este señor ya murió hace más de 50 años. Este señor nos hablaba, ya hace más de 50 años, nos hablaba de que el Dios de esta época era el entretenimiento. Y yo quiero hacer énfasis en esa situación. En esta situación, en esta crisis, en esta dificultad que estamos enfrentando, nosotros debemos deshacernos del entretenimiento.
¿Cuánto tiempo usted o su familia están conectados a las redes sociales? ¿Cuánto tiempo usted y los suyos están invirtiendo probablemente en plataformas de entretenimiento como Netflix o similar, ¿verdad? Y no solo cuánto tiempo está involucrado usted o embebido en eso, sino qué está viendo, qué tipo de programas, qué tipo de películas, qué tipo de entretenimiento. Nosotros debemos tomar decisiones. Estos marineros, ese capitán y ese patrón, el dueño del barco, tomaron una decisión y fue deshacerse de lo innecesario para la supervivencia. Y nosotros en esta época no hemos visto como cristianos que esta es una maravillosa oportunidad para poner en la balanza y a tomar la decisión difícil de restablecer nuestras prioridades. Así es, no es agradable, no es renunciar a ciertas comodidades que nosotros tenemos, no es muy agradable siquiera la idea de tener que arrojar por la borda, pero yo quiero animarle a arrojar por la borda su temor, a arrojar por la borda sus angustias, a arrojar por la borda en el mar de la confusión que está allá afuera, a arrojar todo aquello que no proviene del reino de los cielos, todo aquello que no proviene de la palabra y las promesas de Dios. Aquí en mi mano tengo una moneda, usted ya vio de qué se trata. Entonces, ¿por qué le digo esto? Porque en el mundo en donde vivimos, la moneda de cambio, la moneda que nos permite comprar o el que mueve la economía, la moneda es el temor. Nuestro mundo se caracteriza por el temor. Pero en el reino de los cielos, la moneda de intercambio es la fe. ¿Qué tipo de moneda tiene usted en su bolsa? ¿Qué tipo de moneda tiene usted en sus bolsas que atesora? ¿Qué es lo que tiene en su baúl, en su cajita, abajo del colchón? ¿Qué tipo de moneda tiene? ¿Tiene temor? ¿La moneda del temor o tiene la moneda de la fe? Es una buena reflexión para esta noche, pero sigamos porque el tiempo avanza. Y mire qué dramática esta situación, mire qué extrema. Y no apareciendo ni sol ni estrella por muchos días, porque la angustia de esto era que ellos no tenían GPS, ellos no tenían teléfono celular o teléfonos satelitales, ellos no tenían imágenes o radares, creo que ni siquiera tenían brújula en ese entonces, puedo estar equivocado, pero creo que ni siquiera brújula tenían. Entonces ellos necesitaban las estrellas, la luna y el sol para orientarse y saber en dónde estaban en medio del inmenso mar. Y el día de hoy pareciera que no hay un norte, no hay algo que nos dé dirección en medio de esta situación que estamos viviendo. Pero ¿sabe qué? Aquí está, ahí está la carta de navegación. Esta palabra eterna es la carta de navegación, la hoja de ruta que nosotros tenemos para poder transitar en esta vida de incertidumbres, de duda, pero sobre todo de temor. Y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días y acosados por una tempestad no pequeña, y el autor Lucas hace énfasis en que no era una tormentita, era casi la madre de todas las tormentas de ese momento. Dice, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Mire qué honesto es el autor bíblico aquí. Ya habían perdido la esperanza de salvarse. Quiero preguntarle esta noche, ¿ha perdido usted la esperanza de salvarse? ¿Ha perdido usted la esperanza que es Cristo Jesús? Porque ya usted se dio cuenta a estas alturas que no hay ningún gobierno sobre la tierra que nos pueda ayudar. No hay dinero que alcance en el banco. Aparentemente no hay una medicina, no hay una vacuna todavía, aparentemente. Así que lo único que nos queda y que siempre hemos tenido realmente, lo que realmente ha sido nuestra roca, en donde debemos aferrarnos, en donde debemos estar anclados, donde debe estar anclada nuestra fe, es Cristo Jesús y su palabra y sus promesas. Eso es lo que nos tiene que dar esperanza. Entonces en esta noche yo quiero preguntarle, ¿ha perdido usted la esperanza? ¿Ha perdido usted el ímpetu para vivir? ¿Ha perdido las ganas de seguir adelante? Si es así, no se sienta mal. La situación es seria. La situación no es pequeña como esa tormenta que estamos leyendo.
Más bien yo quiero animarle en que usted confíe en nuestro Dios, que es grande y que es fiel y que es bueno y que es amoroso, que es un Padre de misericordias. Y entonces seguimos leyendo en el versículo 21 y dice: entonces Pablo, como ya hacía mucho que no comíamos, mire el punto extremo del temor, de la angustia, del estrés, hasta el hambre se les había quitado. Y pues, ¿quién tiene ganas de comer en medio de una tormenta? Lo más fácil era que se iban a marear, a tener náusea y hasta vomitar lo que podrían haber comido o bebido. Pero Pablo, el apóstol Pablo, el apóstol que había visto a Cristo resucitado. Y eso quiero yo decirle: mire, aquí no es Perico de los Palotes, aquí no es cualquier personaje, es el apóstol Pablo, que tenía íntima comunión con el Señor Jesús, que había aprendido a escuchar su voz. Y en medio de la tormenta, probablemente los gritos de terror, no sé si ya se habían cansado de gritar, no tenía sentido, no, yo creo que tal vez hasta ya había perdido sentido el gritar en medio de esa tormenta tan fuerte, tan furiosa. En medio de toda esa conmoción, el apóstol Pablo logra tener un tiempo de intimidad con el Señor, y él logra escuchar, a pesar del ruido, a pesar del estruendo que le rodeaba. Pablo tiene la oportunidad de escuchar la voz de Dios. Y mire, entonces Pablo, como ya hacía mucho que no comíamos, puesto en medio de ellos, dijo: habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pero ahora os exhorto. Verbo Villacanales, Verbo Álamos, Ministerios Verbo, Verbo Sur. Esta noche yo quiero exhortarles a tener buen ánimo. Versículo 22, el apóstol Pablo le dice a sus compañeros de viaje: ahora los exhorto a tener buen ánimo, buen espíritu, buena motivación, buena confianza en el Señor. Pues, y él explica la razón para tener ese buen ánimo: pues no habrá ninguna pérdida de vida entre ustedes, sino solamente de la nave. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios, de quien soy y a quien sirvo. Miren qué palabras tan bonitas, se me eriza la piel solo de pensar en medio de esta situación que estamos viviendo. Mire, primero dice, nos exhorta a tener un buen ánimo. Yo le exhorto en el nombre de Jesús a tener un buen ánimo, en el nombre de Jesús. Y dice, no se va a perder solo la nave, y la nave se podría recuperar, lo material se podrá recuperar con la bendición del Señor. Y él sigue explicando, porque no solo eso, sino que tuvo una visión, tuvo una visita sobrenatural, un ser celestial se le presenta al apóstol Pablo y es un ángel. Él lo reconoce como un mensajero. La palabra ángel en el Nuevo Testamento viene de una palabra griega que significa mensajero. Entonces ese ángel, ese mensajero del Dios, y mire, si usted mira en su Biblia se da cuenta que está con D mayúscula ese Dios. Estamos hablando del único y verdadero Dios, el soberano del universo, el creador, el sustentador de este universo donde vivimos. Dice, de quien soy y a quien sirvo. Mire, esto nos habla de dos cosas. Número uno, nos da una identidad. Dice él, de quien yo soy. El apóstol Pablo dice, yo le pertenezco a ese Dios todopoderoso. Amigo que me mira en esta noche, que me escucha en esta noche, yo quiero preguntarle, ¿a quién le pertenece su vida? ¿Le pertenece a usted o le pertenece al Señor Dios todopoderoso? ¿A quién le pertenece su vida? Esa es una pregunta que usted debe de contestar, responderse esta noche, porque es crucial, es vital la respuesta que usted tenga. Si el Señor Dios todopoderoso, Jehová, no es el dueño de su vida, si el Señor Jesús no es el rey de su vida, entonces es tiempo de que usted cambie su caminar, es tiempo que usted cambie el dueño de su vida. Usted debe de trasladarle el título de propiedad al Señor. Y entonces primero nos dice un sentido de pertenencia, y después de a quien sirvo. Eso nos da un sentido de propósito. ¿A quién le está sirviendo usted el día de hoy? ¿Se está sirviendo a usted mismo? ¿Le está sirviendo a la iglesia? ¿Le está sirviendo a la causa del reino de los cielos? ¿O a quién le está sirviendo usted en este día? Le quiero animar a que usted evalúe sus prioridades
evalúe qué tiene que sacar, qué tiene que tirar por la borda de su barco, que no es necesario para una navegación segura y saludable. Mire qué lindo. Y entonces diciendo, Pablo, no temas. Y yo le quiero decir, amigo, hermano que me escucha, no tema en el nombre de Jesús. El ángel del Jehová acampa alrededor de los que temen al Señor y los cuida y los guarda. No le tenga temor al virus, por favor. El virus no tiene voluntad propia, no tiene una mente. No, él no está diciendo, voy a contagiar a la iglesia Verbo Álamos. Voy a contagiar a Juan, voy a contagiar a Pedro, voy a matar a fulano de tal. Nos han vendido eso, pero miren, no tiene voluntad propia. Así que, ánimo, no tema en el nombre de Jesús. No tema. Es necesario que comparezcas ante el César. Y he aquí, Dios te ha concedido a todos los que navegan contigo. Por tanto, oh varones y mujeres que me escuchan esta noche, tengan buen ánimo, tengan buen espíritu. Pero miren, no es solo una charla motivacional, por favor no se confunda. La confianza, la esperanza viene de conocer su Biblia, no mi Biblia, su Biblia. Porque yo confío en Dios que será así como se me ha dicho. Pregunta final. ¿Está usted confiando en el Señor Dios Todopoderoso? ¿Está confiando en su soberanía? ¿Está confiando en sus buenos planes? ¿Está confiando en su buena voluntad? ¿Está confiando en su amor que nunca falla, que no cambia? Amigo, hermano, que el Señor lo bendiga, lo fortalezca y lo sostenga. Su vida tiene un propósito. Y yo no sé si en estas semanas, en estos meses por venir, su vida o mi vida van a partir a la eternidad. Pero eso no es lo más importante. Lo más importante es de que debemos de pertenecerle al Señor y que le servimos y le debemos servir a nuestro Padre, a nuestro Señor. Yo quiero animarle a que usted lea bien su Biblia. Creo que muchos cristianos el día de hoy son víctimas del temor, son víctimas del desánimo, son víctimas de la angustia, porque no están leyendo bien su Biblia. Si usted lee bien esta palabra que está aquí, usted va a saber, usted va a reconocer que nuestro Dios es fuerte y poderoso, más que suficiente en el nombre de Jesús. Él es nuestro proveedor, nuestro sanador, nuestro protector, nuestro Padre amoroso. Él no nos va a dejar ni nos va a desamparar. Dios le bendiga, Dios le guarde, Dios le proteja. Y si usted se enferma, prepárese ya ahora, bueno y sano, prepárese. Hable con su familia, hablen de estos temas. Dios nos tiene bajo su sombra, Dios nos tiene bajo su cuidado. En el nombre de Jesús, un abrazo cordial, que Dios le bendiga, que Dios le guarde. Saludos hasta Verbo Los Álamos. Confío que pronto nos podremos ver un día domingo en la mañana como solía ser. Un abrazo fuerte y que Dios le bendiga.